de nuestro país. Le damos la palabra a nuestro primer invitado, que como dije es el doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima. Señor Bazán, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en RPP, un día feriado como hoy. Muchas gracias. Saludo a ustedes y a toda la audiencia, señor Carvalho. Bueno, quisiéramos saber qué los motivó a pronunciarse a través de un comunicado alertando a los peruanos sobre las consecuencias de la situación institucional y política en la que nos hallamos. La responsabilidad que tiene el Colegio de Abogados de alertar a la sociedad sobre los problemas que se puedan presentar. Y aquí tenemos un problema que está largamente fundamentado desde el primer día en el cual el presidente y el nuevo Congreso asumieron sus cargos respectivos. Y es que desde el principio, tanto el Congreso de la República como el presidente han tenido muchísimo enfrentamiento, distanciamiento y en general deben reconocer que ellos son, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, responsables del manejo de la nación. Y no nos puede llevar a lugares en los cuales ese enfrentamiento sea tan grande que el desorden que se genere nos genere problemas a todos nosotros. Esa es la situación. Así lo venimos enfrentando y así lo venimos conociendo todos los peruanos día a día. Pedimos al Congreso de la República, no solamente a el Congreso, sino también al presidente de la República, que concilien intereses, porque hay objetivos nacionales que tienen que cumplirse. Vea usted, podríamos preguntarle tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, ¿cómo va a estar la educación peruana en el año 2050? ¿Qué cosa es lo que han aprobado respecto del crecimiento económico? ¿Cómo podríamos nosotros manejar las circunstancias tan buenas en el mercado internacional que se nos presenta cuando nosotros producimos materia prima que todo el mundo y alimentos va a necesitar? ¿Cómo esperamos nosotros aprovechar nuestras reservas de litio que tenemos tan grandes de aquí al año 2050, cuando en el año 2030 en Europa todos los carros van a ser eléctricos? ¿Cómo vamos a enfrentar las cosas? Hay conceptos que deben ser comunes a todos y nos estamos distrayendo por temas que son de incidencia política y lamentablemente de incidencia de corrupción. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días. Ya que estamos hablando de propuestas tanto del Ejecutivo como del Legislativo, quisiera referirme a una del Ejecutivo que ha generado, por supuesto, rechazo, no solamente en el ámbito periodístico. Me refiero a este proyecto de ley que sanciona con pena a los que filtren información reservada sobre casos penales en el ámbito de Fiscalía con investigación preliminar. ¿Está usted de acuerdo con un proyecto de esta naturaleza? ¿Cree usted que esto es una especie de mordaza, ¿no?, o de atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la población? Bueno, creo que es innecesario. Ya el artículo 409 del Código Penal, el apartado B o C, no recuerdo bien, establece con toda claridad qué pasa con aquellos que filtran información reservada en procesos que son reservados. Entonces, si el fiscal filtra información, si el juez mismo filtra información, o los funcionarios del juzgado de la Fiscalía, o la misma policía filtra información, ya no tienen que buscar ninguna nueva ley. La ley está ahí, lo que hay que hacer es simplemente cumplirla. Ahora, hay que tener claridad también en los elementos que se proponen en esta modificatoria. Porque por un lado está el derecho de la información que tenemos todos los peruanos para conocer de aquellas cosas que dañan la imagen no solamente de la nación, sino el futuro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el caso de Vladimiro Montesinos. Se difundieron sus videos y se estableció como uno de los elementos de la defensa que esos videos no podían ser utilizados como prueba en su contra por el hecho de que habían sido sustraídos y no entregados voluntariamente. ¿Y usted considera, doctor, que por el momento en que se presenta este proyecto es una propuesta con nombre propio? Justo sale cuando se están revelando hechos importantes de las investigaciones al presidente de la República. ¿Cree usted que es un intento de protegerlo a él? Lo que creo que es un error, porque no es solamente la primera vez. Hace años
Cada cierto tiempo, cuando la prensa filtra demasiada información, los gobiernos proponen este tipo de leyes. Ya se han archivado muchas en el camino. Y en este caso específico, no es una buena señal que se presente un proyecto cuando ya existe norma legal. Si no existiera norma legal, entonces ahí diríamos se trata de un vacío y vamos a llenarlo. El Tribunal Constitucional, como le decía hace un momento, resolvió que el interés público es mucho más importante que la reserva personal y por lo tanto tenemos derecho todos los peruanos de perseguir a los delincuentes con aquellas cosas que son reveladas aun cuando no hayan sido debidamente autorizados. O sea, esos casos ya están resueltos. Señor Bazán, ¿dónde estaríamos respecto del conocimiento de la realidad de este gobierno y las instituciones si no hubiéramos escuchado el audio en que conversa el ministro Silva con el señor Villaverde? Así es. ¿Qué hubiera pasado sobre el narcotráfico en el Callao si no hubiéramos sabido de audios de los cuellos blancos del puerto? Entonces, esta ley, por más que, como usted dice, tiene un fundamento en normas que ya existen en el Código Penal, va a contracorriente de la lucha contra la corrupción. Y hay que saber ahí qué cosa prima. ¿Queremos crear un clima de silencio y oscurantismo que garantice la impunidad de los delincuentes con cuello blanco? ¿O queremos que una prensa libre haga su papel en una sociedad democrática? Yo le ruego que nos conteste cómo priorizar una cosa u otra después de unos breves instantes, porque tenemos que ir a una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 8:19, estamos conversando con el doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima. Había quedado planteada la pregunta respecto a poner en la balanza el interés público manifiesto que tiene que se conozcan algunos documentos escritos o audiovisuales y la reserva de vida en los procesos de investigación fiscal y judicial. ¿Cuál es la jurisprudencia en nuestro país que remonta, como lo recordaba Carlos Villarreal, por lo menos hasta los Vladivideos? Porque el gobierno de Alberto Fujimori cayó, en buena cuenta, o se precipitó su caída por la difusión de videos que tampoco era legal difundir, ¿no? Claro, es que fueron obtenidos sin autorización de aquellas personas que eran los dueños de los videos. Pero el principio en materia de derecho es muy sencillo. El interés general prima sobre el interés particular. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un conflicto de derechos, yo tengo un derecho, ¿cuál es mi derecho? A la reserva, a que no se difundan mis papeles privados, y hay un interés superior que es el interés de todos nosotros los peruanos para conocer y hallar la existencia de delito y perseguirlo, entonces el interés particular sucumbe ante el interés general. Y eso ya el Tribunal Constitucional lo sancionó en el caso específicamente de los Vladivideos. Y después de todos estos medios de prueba que nos han permitido a nosotros conocer de grandes delitos de corrupción. Porque si no fuera que uno graba una conversación o alguno ha interceptado, no sabemos cómo, la conversación, y ahí se descubre la existencia de un delito, no podemos cerrar los ojos y decir no hay delito. Hay que hacerlo público para poder sancionar a los delincuentes. Doctor Bazán, ¿usted considera que el presidente debió comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso? Muchos consideran que aquí hay inclusive una infracción a la Constitución por no recibir a los parlamentarios, pero era la oportunidad que él tenía para revelar o fundamentar la hipótesis que él tiene de que es inocente de los cargos que se le imputan. Claro. Pero ¿cuál es su interpretación al respecto? Bueno, el presidente de la República personifica a la nación y por lo tanto es el modelo de lo que todos los ciudadanos peruanos debemos ser. Y una cosa que tenemos que hacer los peruanos, uno, es respetarnos unos frente a otros, y dos, cumplir las leyes, y tres, ser el modelo. Nadie puede rehuir a una investigación, nadie puede rehuir lícitamente, mostrando moralmente que es el primer ciudadano, de hacer las declaraciones que correspondan. Si no, mire usted, mañana usted o yo nos sentimos con la autorización de decir, si el presidente no lo hace, nosotros tampoco lo hacemos. Nosotros no respetamos al Poder Judicial, no respetamos al fiscal, porque el presidente nos ha mostrado que no se debe hacer. Entonces, ahí lo que hago yo es una invocación al señor presidente de la República y a sus asesores para que guarden la imagen presidencial
de aquel que es el primer ciudadano del país. Ahora, ¿hay, en este caso, considera usted infracción a la Constitución en la negativa del presidente a recibir, a declarar ante la comisión? En realidad no veo ahí una responsabilidad constitucional propiamente, pero sí un indicio de que las cosas no van en un buen camino. Y en materia probatoria se establece que las pruebas se van acumulando. Una golondrina no hace verano, ¿sí? Rehuye, pero si siempre rehuye y siempre hace las cosas ocultando, es decir, ya vienen 100 golondrinas, 200 golondrinas, entonces obviamente es que el tiempo ha cambiado. Yo quisiera que nos comente algunos aspectos del comunicado que usted ha publicado como Colegio de Abogados. Describe una situación de dificultades políticas, de relaciones entre las instituciones y sostiene que es indispensable que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas en pugna en nuestro país, cuyo principio debe ser la primacía del bien público sobre los intereses privados y caracteriza desde ese punto de vista la crisis que vivimos, que lo privado ha primado sobre el interés público, el bien común. Explíquenos cómo ve usted qué es lo privado que se ha impuesto sobre el bien común como la causa de la crisis que estamos viviendo. Bien, esto es como cualquier familia, para poner un ejemplo. Papá y mamá tienen la obligación de cuidar a sus hijos y enseñarles cómo deben portarse. Y resulta que todo el tiempo están en peleas unos contra otros. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos y qué familia estamos formando? Estamos formando una familia que con la tendencia natural a generar problemas posteriores. Y entonces se postergan las soluciones a los problemas. Bien, eso es lo que estamos viendo, el Poder Ejecutivo enfrentado con el Poder Legislativo y por lo tanto los proyectos de ley, los reglamentos, las cosas que se deben hacer no se hacen y más bien se distraen en las peleas intestinas entre ellos para no hacer lo que corresponde a un Estado. ¿Cuál es el bien común? Rousseau decía desde el principio que la finalidad del Estado es lograr el bien común. Ahora, ¿dónde ve usted la primacía de lo privado en esta crisis? Pónganos algunos ejemplos para entender a qué se está refiriendo el comunicado del Colegio de Abogados. Bueno, en estos casos, por ejemplo, no quisiera hablar directamente del presidente, pero es imposible hacerlo. Tiene sus familiares y están involucrados dentro de los aparatos del Estado. Ellos todos, como toda persona, tiene derecho a hacer negocios, pero no tiene derecho a hacer negocios ilícitos. Y para esconder esos negocios ilícitos simplemente se profanan las actividades que corresponden a cada una de las instituciones. Ejemplo directo, tenemos a investigados parientes del presidente que de repente desaparecieron antes de que se le den la orden de detención. O enterados de la orden de detención, inmediatamente desaparecen y no hay cómo ubicarlos. Entonces, allí obviamente, no necesitamos mucho razonamiento para darnos cuenta que hay alguien que está protegiendo a otro. ¿Esos son intereses privados? Sí. ¿Cuál es el interés que nos corresponde a cada uno de nosotros para poder entender del papel del Estado? Que todo delincuente tiene que estar en la cárcel, que nadie puede evadir al llamado de la justicia, que todos tienen que participar y por lo tanto estos enfrentamientos que se generan para proteger a uno están perjudicando lo que es el bien común. Y el ejemplo está en este proyecto de ley que han enviado también. Es obvio que lo que quieren es penalizando a la difusión de documentos. Entonces están utilizando un concepto genérico que ya está regulado además por la ley con el propósito de que no se difundan esto. En el fondo lo que se ve es que se trata de silenciar. ¿Para quién? ¿Para el beneficio de todos? No, para el bien particular de algunas personas. Doctor, ya se ha conocido parte del informe final de la Comisión de Fiscalización en la investigación al presidente de la República y se le recomienda acusación constitucional al jefe del Estado por organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y también colusión. Esa es la primera recomendación. ¿Usted considera que hay base suficiente o evidencias suficientes que sustenten esta recomendación? Evidencias hay bastantes, Evidencias hay bastantes que nosotros no podríamos negar.
y nadie podrá negar. Empecemos por el día de la juramentación del presidente de la República. En lugar de despachar en el Palacio de Gobierno, sale a despachar en una casa privada, sin los controles debidos, y durante 5 o 7 días no se sabe cuál es la agenda del presidente, con quiénes se reúnen ni para qué. Y justo de esa casa han venido toda la información sobre escándalos de corrupción posteriormente. O sea, ahí ya tenemos un primer elemento que no podríamos nosotros ocultar. Después, en el baño del asistente del presidente de la República, el secretario general, se encuentra dinero en efectivo. O sea, hay evidencias que van sumando. Decía hace un momento, una golondrina no hace verano, pero ya son varias golondrinas, son bastantes las que se están sumando, lo que justifica plenamente una investigación. Ahora, el Premier ha dicho ayer que el Poder Judicial y el Ministerio Público se suman a esta campaña que ellos consideran existe para vacar al presidente de la República. ¿Qué opina respecto a que involucre a Poder Judicial y Ministerio Público? Bueno, yo dudo que una cosa así pueda suceder, porque una parte es la política y otra parte es la jurídica, la que corresponde a las investigaciones. Y tanto lo que está haciendo la Fiscalía como el Poder Judicial es seguir el paso de las investigaciones sobre los hechos que delictivamente podrían afectar a ciertas personas, pero que de allí devenga la posibilidad de vacar al presidente no depende de quienes investigan, sino de los hechos que se han descubierto. Entonces no hay que confundir al mensaje con el mensajero. El mensaje está claro, hay evidentemente actos que se indican la posible comisión de un delito. Y si lo es así, entonces no hay nada que discutir respecto de quién lo diga. Y además lo dice quien constitucionalmente está autorizado. De acuerdo, doctor Bazán, muchas gracias por su presencia acá en la sede de RPP y gracias también por explicarnos la importancia de este comunicado que a título del Colegio de Abogados de Lima ha publicado pidiendo un acuerdo para salir de la crisis política que paraliza nuestras instituciones y envenena las relaciones sociales. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Buenos días. Vamos a